Acompáñenme a esa porción del libro de Éxodo capítulo 13 verso 17. Este parashá nos avanza hasta el capítulo 17 salimos del capítulo 13 verso 17 y avanzamos hasta el capítulo 17 verso 16. Como pueden notar, es una parashá muy extensa, rodeada de una historia impresionante. No sé cómo puede avanzar, voy a tratar de parafrasear mucho del tema para que avancemos, pero realmente de esta enseñanza de hoy parte lo que es el principio del emuná, lo que es la fe. Si hay algo que vamos a aprender en este parashá es emuná. Diga conmigo: salgo de este lugar lleno de emuná. Amén. Por si no la tiene, por si no tiene emuná todavía, saldrá lleno de emuná. Dime. Pensé que me estabas diciendo algo. Muy bien, léalo conmigo, capítulo 13, verso 17. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, ahí, punto. ¿Qué significa beshalá? Dejó ir al pueblo, dejó ir. Cuando los dejó ir, no tanto como podríamos decir enviar, los envió, pero realmente más que enviar, porque yo puedo enviar a una persona a hacer algo especial, pero otra cosa es que yo lo deje ir. Y otra cosa que, a propósito del tema, vamos a hablar, o vamos a aprender hablando de emuná hoy, vamos a ver cuán importante es que nada de lo que hagamos en nuestro diario vivir lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas o en nuestro propio plan o en nuestras propias intenciones. Dice entonces: Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Voy a hacer pequeños paréntesis en los temas, ¿de acuerdo? Porque esto lo leemos muy fácil y lo leemos tan rápido, pero necesito que lo comprendamos mejor. Lea este texto. Dice la palabra que Dios, una vez el pueblo sale de Egipto, ¿de qué lugar de Egipto salen? De Gosén. Pasan por... Claro, muy bueno, salen de Gosén. Recuerden que ya lo vimos, Gosén, que era la tierra de pastos, la tierra de Mashiach, y pasan por Ramsés. Una vez salen de Ramsés, van a parar, su primera parada es Sucot. Pero atención, para ir en dirección al Mar Rojo hay una ruta directa. Cuando usted va a la ciudad de Charlotte, saliendo desde la ciudad de Cherryville, hay una ruta directa, el Highway 85. Pero sin embargo, algunos van por el 16, ¿cuál otra? El 74, bueno, o por entre los caminos, digamos. Alguna vez el hermano Javier me dijo, yo me voy por atrás, por entre los caminos, porque para evitar conflictos por las rutas principales, ¿verdad? Esto es lo que estamos viendo aquí. Dios dice, wow, mi pueblo de Israel va a tomar la ruta directa, porque nosotros siempre vamos por aquí que es más cortico, por aquí que es lo más rápido. Cuando usted pone el navegador le da 3 señales, ¿verdad? Dice, la primera ruta, 140 millas, la segunda ruta 143 y la siguiente 145. Usted toma la de 144 para ahorrarse 2 millas. Nosotros con que nos ahorremos 1 milla, creo, estamos hechos. Entonces, Dios dice, no pueden pasar por la ruta corta, porque en la ruta corta se van a encontrar a los filisteos. ¿Y qué tienen que ver estos filisteos? ¿De dónde aparecen estos filisteos aquí? ¿De dónde? Entonces ahora, más adelante, veremos quiénes son los filisteos. Pero lo que es interesante en este texto, obsérvelo, es que él dice, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra. ¿Cuál guerra? Los filisteos le harían guerra a Israel si pasan por ustedes. El pueblo de Israel ha sido un pueblo esclavo. Nunca han salido de Egipto. ¿Cuál guerra? ¿En qué guerra están los filisteos? ¿Contra quién tienen guerra los filisteos?
¿Por qué Dios dice, no quiero que estos israelitas vean la guerra y se devuelvan? Un texto anterior nos dice que el pueblo de Israel salió cargado en oro, en plata, en joyas, en riqueza, todo el pueblo. Y atención que aquí todo el pueblo también tiene una excepción. ¿Realmente todos los israelitas salieron? Es una pregunta muy interesante y vamos a contestarla simplemente parafraseando un poco la historia. ¿Por qué? Porque es que salir de la cautividad no es algo que la gente haga con facilidad. ¿Pueden entenderme esto que quiero significar? ¿Por qué la gente no sale de la religión? ¿Por qué la gente no sale de la tradición? ¿Por qué la gente no sale de sus culturas? Porque es que nosotros en México somos así. Es que nosotros en Colombia somos así. ¿Por qué? Porque nunca salen de su cultura, nunca salen de su tradición. Entonces, aquí cuando el pueblo de Israel sale, la pregunta es, ¿salieron todos? Porque muy probablemente muchos nunca quisieron salir de la cautividad ni de la esclavitud. ¿Me están entendiendo esto? Lo estoy parafraseando a nuestros tiempos. Hoy, la gente ¿por qué no sale de la religión? La gente ¿por qué no sale de la cautividad? La gente ¿por qué no sale de sus deudas? La gente ¿por qué no sale de su hipocresía? ¿Por qué la gente no sale de su egoísmo? ¿Por qué la gente no sale del chisme, de la calumnia, de la crítica, de la inmundicia? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no sale de las drogas? ¿Por qué la gente no sale del alcohol? ¿Por qué? Porque no están dispuestos a dejarlo. Este pueblo, muchos de los del pueblo de Israel, muy seguramente no estuvieron dispuestos a dejar esa vida de esclavitud. Y fíjense cómo Dios dice, si este pueblo de Israel, los que decidieron salir, salieron, pero no es sino que se encuentren el primer problema en el camino, y Dios ¿qué dice? Estos se me regresan. Inmediatamente salieron, vieron las maravillas. Recuerden que usamos la palabra no plagas, digamos en el sentido de plagas para Egipto, pero en el sentido de las maravillas y las señales que Dios hizo a favor de su pueblo, porque todo lo que Dios hizo fue para beneficiar a Israel, amén. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, vieron todas las señales y maravillas que Dios ha hecho, pero sin embargo lo primero que Dios dice es, si este pueblo ve esta guerra, inmediatamente se regresan. Voy a parafrasearles esta historia, solo la voy a narrar, no tengo en este momento un pasuk, un texto que me lo confirme porque es una historia de un midrash. Años atrás, posiblemente 30, 40 años atrás, un grupo de hombres, 200,000 hombres, de la tribu de Efraín, pretendieron salir de Egipto. Atención, pretendieron salir de Egipto. Y salieron 200,000 hombres. ¿Qué les faltó a estos pretendieron salir de Egipto? ¿Qué les faltó? Dime, fuerte. Bueno, no, salieron de Egipto. Vamos a decirlo entonces. Estos 200,000 hombres de la tribu de Efraín salieron de Egipto. ¿Qué me faltó en el anunciamiento que estoy haciendo? Muy bien, nunca dije. Dios le dijo al pueblo de Israel, a la tribu de Efraín, que tomara 200,000 hombres y salieran. Esto nos muestra que estos hombres salieron bajo su propia responsabilidad, bajo su propia iniciativa, bajo su propia dirección. Salieron y ¿qué camino tomaron? El más corto. Todos tomamos el más corto. Cuando tomaron el camino más corto, ¿a quiénes encontraron? A estos jóvenes que están aquí, los filisteos. ¿Qué hicieron los filisteos con un pueblo que es un pueblo de esclavos, que aunque tienen armas no están ni preparados ni emocional ni físicamente para enfrentar una guerra? ¿Qué hicieron los filisteos con este pueblo israelita? Los masacraron. Gracias por esa palabra. En mi país decimos, los volvieron papilla. Quedaron muertos absolutamente todos. Pero no solamente murieron, sino que además este pueblo filisteo nunca jamás se ocupó de enterrarlos o cosa por el estilo. Quedaron esparcidos por el camino. ¿Por cuál camino? Por el camino que ahora Israel va a tomar. Es decir, que cuando pasa el pueblo de Israel ahora y van a ver esta guerra, ¿cuál guerra? La guerra que ya hubo con el pueblo de Israel, con su gente. ¿Qué encuentran? ¿Qué van a encontrar?
montones de huesos. Y cuando vean e identifican que tienen todavía sus ropas, lo que quede, sus huesos, y van a decir, ve, estos son nuestros hermanos, los masacraron a todos. No, vámonos para Egipto, ¿cómo le ocurre? Nosotros vamos a salir semejante problema. ¿Ven? Entonces Dios, inmediatamente el Padre, ¿qué hace? Dice, no, a estos no los puedo dejar pasar por la ruta de los filisteos, porque aunque salieron armados, dice la palabra, que salieron armados, no tenían la experiencia ni el corazón de guerreros, por lo tanto no estaban preparados para ver semejante tragedia tan impresionante. ¿Vamos bien? Miren, apenas un verso y tengo que avanzar a todos los capítulos que pueda. Vamos a ver cómo vamos. Mas Dios le dijo al pueblo entonces que rodearan el camino del desierto al Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Muy bien. Tomó también consigo Moisés. Verso 19, necesito resaltar este punto. ¿Qué hizo Moshe? Observen a Moshe. Miren, Moshe es un hombre tan diligente, un hombre tan preparado en la misión para el cual Dios lo ha llamado. ¿Qué hace Moshe? Moshe está preparando la salida. Están en la celebración de Pascua, en la celebración de Pesá. Viene el sacrificio del cordero, las marcas de la sangre en las puertas. Viene la orden de salida. Salen, van en el camino. Pero Moshe, ¿de qué se ocupa? Importantísimo notar este punto, por favor, porque Moshe inmediatamente su primera preocupación, ¿cuál fue? Recordar el juramento que el pueblo de Israel le hizo ¿a quién? A José. ¿Cuál es el juramento? Sacar, retirar, llevar consigo los huesos de José. Y Moisés está tan pendiente de los detalles que mientras el pueblo de Israel está pendiente del oro y de las joyas y de todo lo que van a llevar, y la silla y el plasma y el Nintendo y el celular, todo el mundo está ocupado de lo material. Moshe está pendiente ¿de qué? Del propósito de Dios. ¿Qué quiero significar con esto? ¿De qué te ocupas hoy en tu vida? Cuando tú sales para la vida de la congregación a celebrar tu tiempo de Shafat y vienes en la mitad del camino, tú buscas, traje mi Biblia, sí traeré mi Biblia. No, el celular. El celular, ay, se me quedó el celular. Mami, lo siento, no podemos seguir. Emergencia, hay que regresarse. Se me quedó el celular. O la mamá o el papá. Se regresa. Papi, ¿por qué no regresamos? Porque se me quedó el celular. No importa, papi, pero traes tu Biblia. No, la Biblia no, pero se me quedó el celular. Aquí Moshe no está ocupado de los detalles materiales, está ocupado de la importancia del juramento a José. Se tiene que cumplir ese juramento, y aquí se cumple porque José ya había profetizado y ya había visto este porvenir de lo que era la salida del pueblo de Israel. ¿Vamos bien? Seguimos. Van conmigo la lectura, verso 19. Es decir, que ese juramento de Israel era una promesa que ahora se está cumpliendo. 21. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces aquí aparece la famosa, importante columna. Diga conmigo, una columna de nube y una columna de fuego. La pregunta realmente es si son dos columnas o es una misma columna. Hay algún texto bíblico que dice que una columna iba adelante y la otra columna iba atrás. En ese sentido tendríamos dos, ¿verdad? Vamos a verlo, porque la columna iba adelante guiándolos, pero luego la columna de nube se quedó a la parte posterior en tinieblas para obstaculizar el camino de los egipcios. ¿Estamos de acuerdo? Mire, me está pasando algo muy particular hoy, ¿no? Estoy dirigiéndome a este punto porque estamos en una barca y la barca tiene el lado izquierdo muy cargado y el lado derecho está desnivelado. Entonces voy a tratar de mirar allá a la pastora Pili también. Ok, lo importante de la nube es que Dios, dígalo conmigo, prepara un GPS. Aquí aparece el GPS celestial, una nube, van caminando. ¿Por qué ruta van? ¿Qué eligieron? La ruta corta. ¿Qué dice el GPS? Atención, atención, atención. Caminar en otra dirección. ¿Cómo dice el navegador? Dice, por favor, recalculando, regresar, regresar. Vamos por la ruta larga. Y entonces la nube toma la dirección de GPS y los está dirigiendo. Diga conmigo, la nube es una guía
y ante todo la nube es un protector. Vamos a verlo. ¿De qué manera? No solamente los está guiando, sino que además los va a cubrir en la travesía. ¿Qué es la nube? Dice la palabra que es Yahweh. Amén. La presencia de Dios. Dice también la palabra que el Malach, el Elohim. Vamos a verlo en detalle. Importante el verso 22, dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la noche la columna de fuego. Nunca, hermanos, 40 años en el desierto, nunca se apartó la columna. Nunca, dígalo conmigo, nunca. ¿Por qué quiero que repitamos este nunca? Porque cuando nosotros sabemos que tenemos la gloria de Dios a nuestro favor, nunca se apartará la gloria de Dios de nuestra presencia, de nuestro momento de vida. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué nosotros encontramos personas que dicen, no, hermano, es que la verdad, pues yo no regresé a la iglesia, hermano, porque es que la verdad, hermano, es que con que le cuento, hermano, es que es la misma cosa todos los días, la misma historia, la gente me molesta, la gente me cansa, las mismas canciones, ya la verdad yo no siento. Pues significa que fuiste a una congregación sin ningún sentido, porque es que tú no vienes ni por la gente ni por las canciones, tú vienes por la gloria y la presencia de Dios en tu corazón. Si tú vienes por la gente y las canciones, estás en el lugar equivocado. Tú vienes buscando la dirección, la nube de Dios que te dirige, te guía y te protege. Y cuando tú tienes la garantía sobre tu vida de que la nube de Dios está contigo, entonces, ¿de qué he de temer? Dice la palabra, si yo sé que si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Es que las cosas no me salen, es que las cosas no me van bien, es que lo que pasa, y tenemos mil excusas, ¿por qué no nos va bien? Y la pregunta aquí es importante, ¿por qué no nos va bien en tantas cosas que queremos que nos vaya bien? Miren, hay una palabra, si la pastora me ayuda, no recuerdo el texto, creo que está en los Salmos, dice, Padre eterno, no me des tanto que haga que me olvide de ti. ¿Qué significa esto, hermanos? Si Dios complaciera todo lo que nosotros le pedimos, entonces ¿qué pasaría? Pues no necesitamos a Dios. Miren, esto lo voy a compartir, pero necesito que su corazón esté dispuesto a recibirlo para entenderlo espiritualmente. ¿Sabe qué hace Dios? Para aquellos que molestan y se incomodan tanto con la presencia de Dios, Dios decide darles lo que quieran. ¿Quiere dinero? Dinero. ¿Quiere placeres? ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene tanto, ¿qué pasa? Se aparta de Dios. Y un hombre que tiene mucho dinero, pero no tiene la presencia de Dios, no tiene nada. ¿Me captaron el ejemplo? Porque no necesita de Dios, lo tiene todo. Pero nosotros cuando necesitamos y dependemos de Dios, entonces sabemos que cada día es un día de gloria porque Dios está con nosotros. Que sabemos que cada día tenemos que humillarnos y postrarnos en su presencia para pedir su dirección, para pedir su guía y para pedir su protección. Y si yo dependo de Dios, entonces lo tengo todo. Amén. Y pensé que alguien me iba a dar un amén. Entonces viene el verso capítulo 14 y habla Yahweh a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Ya esto lo vi esta semana, si ustedes vieron el video, espero que sí, voy a retomarlo brevemente para que avancemos. No permite entonces el Padre Eterno que ellos vayan sobre la ruta de los filisteos. Les da una orden, regresen. Por favor, ¿qué contrariedad más grande puede haber aquí? ¿Cómo es posible que ahora Dios le dice a su pueblo que regresen? ¿Y regresen a dónde? A un lugar llamado Baal-Zephón. ¿Y qué es Baal-Zephón? Baal-Zephón es un lugar en el cual el pueblo egipcio adora, idolatra al Dios de los mares. A ver la estrategia que está pasando aquí. Cáptenme esta historia. El pueblo de Israel va en salida, salen. El faraón cree
que ellos han salido ¿por cuánto tiempo? Por 3 días, porque fue lo que Moshe le dijo, déjanos salir por 3 días a celebrar fiesta a nuestro padre y regresamos. Ahora, salen, Faraón asume que es 3 días, pero cuando toman la ruta hacia el mar y dan esa vuelta, ya los espías de Faraón le informan a sus ministros que la salida de ellos no es de 3 días, porque es que ya llevan más de 3 días caminando. Ahora descubren que la salida de ellos no es temporal, sino que es una salida definitiva, se van. Entonces, cuando el Padre Eterno le pide al pueblo de Israel que regresen y acampen, ¿lo está leyendo conmigo? Y acampen en Baal-Zephol, los informantes del Faraón indican lo que está pasando y dicen, ese pueblo está perdido. En vez de irse por el camino corto, se fueron por el camino largo. Y cuando iban por el camino largo, se devolvieron. Están perdidos. ¿Por qué están perdidos? Porque nuestro Dios, Baal-Zephol, el Dios del mar, los tiene confundidos. Entonces el faraón pregunta a sus ministros, ¿qué tenemos que hacer? Y los ministros le dicen, mire, su majestad, el Dios de los israelitas es fuerte en la tierra, pero el Dios de los israelitas no es fuerte en el mar. Por eso Baal-Zephol los regresó para entregárnoslos, capturarlos y traerlos de nuevo. Ahí los vamos a encerrar. ¿Ven lo interesante que está pasando aquí? Es impresionante la estrategia, porque algo Dios está haciendo en este momento. Y les dice, entonces, dice, verso 3, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y verso 4, Yahweh dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Observen que aquí la expresión yo endureceré el corazón de Faraón es que va a hacer que él los persiga. Es decir, lo va a dirigir para que ahora venga en persecución del pueblo de Israel. ¿Vamos bien? Y atención, por favor subrayen su Biblia este texto. Y seré glorificado en Faraón, en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, y ellos lo hicieron así. Este verso 4, por favor, le pido de manera especial, subráyelo, porque este verso 4 es el contenido de toda esta historia de lo que va a acontecer. Lo que va a acontecer. Verso 5. Fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo oía y que el corazón de Faraón y de sus siervos volvió en contra del pueblo. Verso 7. Tomó 600 carros escogidos. Verso 6. Unció su carro y tomó consigo su pueblo. Miren, ¿qué es el carro de Faraón? ¿Ustedes saben cómo se llama el avión presidencial en los Estados Unidos de América? ¿El? Air Force One. Ese avión, si lo han visto en los documentales, véanlo en los documentales de YouTube, a mí me encantan. Vean el documental sobre el Air Force One, el presidente de los Estados Unidos. Es un avión que está programado, diseñado, establecido para que en medio de la guerra, así sea una bomba atómica, ese avión sobrevive. Sobrevive, se mantiene. Y el presidente puede sobrevivir allí, aún si no hay oxígeno, si no hay alimento, por mucho tiempo. Este carro del faraón es algo por el estilo. Es un carruaje especial provisto de comodidades, de lujos, de armamento. Y dice que tomó el carro del faraón, ungió su carro el faraón, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Yahweh el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido como con mano poderosa. Dígalo conmigo, los hijos de Israel salimos con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampando junto al mar al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Observen, ¿qué nos está mostrando? ¿Por qué la película nos narra en esta porción de la Torah? ¿Por qué nos narra esto? ¿Por qué es importante? Porque el pueblo egipcio consideraba que el Dios de los mares tenía autoridad por encima del Dios todopoderoso. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo?
Número 1. Número 2. Que los carros, los jinetes y los caballos eran otra idolatría que el pueblo del pueblo egipcio tenía como un dios. Para ellos sus caballos, usted sabe que los caballos hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy los que conocen de cabalgadura y estas cosas saben que un caballo egipcio es un caballo de una calidad impresionante. Pues bien, aquí nos menciona los caballos, nos menciona su ejército y nos menciona sus carros, porque todo ese equipamiento era tan poderoso como decir el Navy en los Estados Unidos de América, la Fuerza Aérea, los submarinos. Sabe que los Estados Unidos tiene el submarino más poderoso del mundo. Se me escapó el nombre, vi hace poco la enseñanza, el documental, el submarino más poderoso del mundo. Pues bien, este ejército es un ejército poderoso. Ya Dios había en cada una de las señales anteriores destruido a todos los dioses de Egipto. Lo vimos, les envié la gráfica, ¿recuerdan? Los nombres de los 10 dioses que Faraón destruyó que el Padre Eterno destruyó con las plagas, ¿recuerdan? Pero queda uno. ¿Cuál queda? El dios del mar, Baal Zephón. Ese dios del mar tiene que ver con el ejército, ese dios del mar tiene que ver con los caballos y ese dios del mar tiene que ver con los jinetes. ¿Cuál es entonces el plan que Dios tiene? Traer al pueblo a un punto, voy a usar esta palabra, poner al pueblo de Israel de carnada para que el pueblo egipcio, los soldados, el ejército, el Navy, toda la fuerza, la potencia de ese dios egipcio venga contra ellos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Lo van captando? Muy bien. Dice entonces, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los egipcios de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Y dijeron a Moisés, atención, verso 11, pueblo de Israel, atención a este verso. Dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciéndote, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor no nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Dígalo conmigo, quejetas. Dígalo conmigo, ¿parecido a quién? Parecido a quién. Cualquier parecido con la realidad. Mire, esto es interesante, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, ¿no? Un varón, el esposo, se encuentra con un amigo y el amigo le dice, oiga, mira, en Atlanta hay unas posibilidades de trabajo impresionantes. Están pagando como a $45 la hora solo por sentarse ahí. Usted se sienta a recibir el sol y le pagan a $45 la hora. Ese hombre llega convencido de que Dios le habló. Y llega a la casa y le dice, mi amor, mijita, mire, ni empaque, ni el plasma, que cuando llegue ya le va a comprar 2. Vámonos. Salen sin dirección de Dios, salen sin plan de Dios, salen sin propósito de Dios, salen creyendo una mentira del enemigo y salen pensando que la riqueza se les apareció en el camino. ¿Ha pasado eso alguna vez? Pero cuando toman la decisión, toma la decisión uno. Y cuando llegan al lugar, resulta que no consiguen ni para tomarse un fresco. Y la otra parte le dice, pero te dije, usted que quiere salir corriendo para todo lado que le dicen. Yo que le dije, ¿por qué? ¿Para dónde nos vamos? ¿Por qué no nos quedamos aquí? Es mejor morirnos de hambre aquí que ir a morirnos de hambre a otro lugar. Al menos aquí tenemos techo. Pero usted, me explico, me están captando un poquito lo que les quiero significar. ¿Por qué nosotros nos quejamos de todo lo que pasa? Porque la mayoría de decisiones que tomamos, las tomamos sin la dirección ni el plan de Dios. Este pueblo de Israel saben que Moshe es el profeta de Dios, pero sin embargo dicen, vamos a salir, pero cuando se encuentran frente al menor obstáculo en el camino, inmediatamente, ¿qué hacen? Quejarse. ¿Pero cómo se quejan? ¿Cuál es la manera como la gente se queja? ¿Por qué la gente normalmente se retira a una congregación? ¿Por qué? Es que ese pastor, no, y la esposa del pastor, ay no, ay, y los hijos del pastor.
La gente no se queja, no, bueno, aquí se han quejado algunos de esto. Uy, es que en esa iglesia sí le dan a uno enseñanza, estudio bíblico devocional, estudio maná, es estudio de escuela bíblica y enseña y tareas y le ponen a uno y le hacen. No, es que yo sinceramente esa iglesia no lo vi porque es que le enseñan a uno demasiado. ¡Gloria a Dios! Que lo sigan diciendo. Amén. Pero normalmente nosotros cuando buscamos excusarnos, lo que hacemos es acusar. Y este pueblo de Israel, al primero que acusan es ¿a quién? A Moshe. ¿Pero por qué nos sacaste de la tierra? ¿Por qué no nos dejaste morir allá? ¿Es que acaso no hay sepulturas allá? Nosotros te dijimos que nos dejaras servir al faraón. ¿Por qué nos traes a morir en el desierto? Wow, yo no puedo imaginar a Moshe escuchando a miles de quejetas reclamándole ¿por qué nos sacaste a morir en el desierto? ¿Por qué? Dígalo conmigo. Porque aquí la emuná está en Moshe, está en Aarón. Y todavía el pueblo tiene fe. Dígalo, el pueblo tiene fe, pero no tienen emuná. ¿Usted me está captando lo que estoy diciendo? La mayoría de gente tiene fe. Miren, pregúntele a cualquiera, ateo, religioso, cualquiera que sea. ¿Usted cree en Dios? Sí, claro, no, eso sí, yo sí creo en Dios. Yo sí creo en Dios. Pero yo creo más en la lotería que me voy a ganar este año. Entonces tú no crees en Dios. Tú crees en el azar, en la suerte. Tú crees en otras cosas. La gente cree creer en Dios, pero en lo que menos creen es en Dios. ¿Por qué? Vamos a ver el ejemplo porque aquí nos lo está escribiendo precisamente este texto. ¿Dónde vamos? 12. ¿No es esto lo que habíamos hablado en Egipto? Entonces avancemos al verso 13. ¿Qué hace Moshe? Moshe con esa paciencia, con ese amor, con ese emuná, ¿qué dice? No temáis, pueblo de Israel, no teman, estén firmes y vean la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Yahweh dijo a Moisés, atención, ¿qué le dice Yahweh a Moisés? Moisés, ¿por qué estás orando a estas alturas de la vida? Moisés, ¿qué es eso de estar orando a estas alturas de la vida? Mire, esto va para alguien aquí. Hay tanta gente orando y orando y orando, y por favor no me malinterpreta, dice el pastor dijo que no oraran. No, hay momentos de orar, pero hay momentos de actuar. Usted está esperando un trabajo y ora, Dios, bendíceme con un trabajo donde me paguen a 35 la hora, Señor. Algo así sencillo, algo módico. Pero usted no sale de la casa a buscar un trabajo. Ni siquiera presenta una aplicación en el internet, porque ya hoy la gente tal vez ni necesita salir. Nos dijo alguien ahora en estos días, no es que uno ya no necesita salir, usted aplica, usted envía. ¡Pero envía aplicaciones! Esto no es tiempo de orar, usted ya oró, Padre, te estoy pidiendo que me suplas mi provisión, que suplas mi necesidad, ya lo pediste, ahora viene la respuesta. ¿Qué necesitas para la respuesta? ¿Necesitas? Sí. Actuar. Y ahora le dice el Señor, Moshe, pero ¿qué es esta cosa de estar orando a estas alturas de la vida? No es tiempo de orar, es tiempo de actuar. ¿Qué le dice entonces? Le dice, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Hay un varón que está solicitando esposa, 60 años de la vida esperando casarse, y todos los días ora, Señor, bendíceme con una ungida, con una sierva, y se le presentan día y noche por ahí y ni siquiera le dice, hermana, ¿le puedo hacer una invitación a cenar? Me gustaría compartir contigo. No es solamente orar, diga conmigo, es necesario actuar. Oración, gracias. Qué bueno que creo que aquí lo tenemos claro. El Padre Eterno le dice a Moshe, Moshe, ¿por qué estás orando? ¿Por qué estás clamando a mí? Ya oraste, ya estoy contigo, es hora de actuar, levanta tu vara, divide el mar. Es tiempo de pasar. ¿Me están captando esto tan importante? Entonces, no es que no debamos orar, sino que debemos orar oportunamente, dígalo conmigo, porque todo tiene su tiempo. Entonces, todo extremo es contrario. Hay gente que actúa
y no ora. Entonces cuando actúan y no oran, se estrellan. Y hay otros que oran, pero no actúan, entonces no avanzan. Entonces todo tiene un equilibrio. Tenemos que saber equilibrar la situación. ¿Vamos bien? He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, en sus carros y en su... Observen, dice que se glorificará en Faraón. ¿En qué más? En sus carros y en sus ejércitos, su caballería, sus capitanes. Yo me glorificaré sobre lo que ustedes creen que es el submarino más poderoso del mundo. Yo me glorificaré sobre él. El Force One, yo me glorificaré sobre él. No. Es que usted tiene aviones, los drones, todo el sistema de guerra que existe hoy. Pero Dios, solo basta que Dios pronuncie una palabra y nada de toda esa tecnología sirve absolutamente delante de Dios. Nada de esto funciona. ¿Están conmigo? Entonces aquí dice él, yo me voy a glorificar sobre Faraón, que es un dios, me voy a glorificar en ese lugar de Baal-Zephol, porque es el dios de los mares, me voy a glorificar sobre los jinetes, sobre los caballos, y me voy a glorificar sobre sus carros de guerra, porque ellos creen que tienen poder en esas armas. Me voy a glorificar en ellos. ¿Vamos captando la escena? Mire que menciona esto que es interesantísimo. Me glorificaré sobre su ejército, sobre sus carros y sobre su caballería. Aquí surge una pregunta interesante. De pronto alguien se pregunta, pero pastor, ¿y no es que en las plagas murieron todos los animales? Entonces yo me pregunto, en las plagas hubo sarna, hubo úlceras, hubo pestes, hubo piojos, hubo moscas, hubo ranas, todo lo que pasó. Y ahora, ¿de dónde Faraón saca 600 carros con caballos, y son caballos poderosos? Entonces podríamos tomar aquí una conclusión. Los caballos, no, los caballos no murieron. Porque es que, ¿qué hay de interesante en la historia? Dios... No, el Padre Eterno, ¿qué hace? Miren lo interesante. Recuerden que el Padre Eterno dice, envía una plaga, y dice, vaya, pero al pueblo de Israel no me lo toque. Vaya, solo los primogénitos. O sea, como que Dios hubiera dicho, vaya, maten camellos, burros, asnas, bueyes, cabros, vacas, pero los caballos no. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que yo me glorificaré en la caballería, me glorificaré en los jinetes y me glorificaré en los carros de Faraón y en el Faraón mismo. ¿Me están captando? Vean lo interesante de esta lectura, que a veces la pasamos tan alto, pero ella nos muestra con claridad. Verso 18, y sabrán los egipcios, por favor subraya el verso 18, sabrán los egipcios que yo soy Yahweh cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y por favor, présteme mucha atención. No sé, hermana Pili, ¿tenías la gráfica? ¿La tienes, la de las 72? Esto solo lo voy a presentar, no voy a entrar al detalle, pero quiero que lo tenga claro porque es muy interesante. Por lo menos téngalo presente. Gracias, excelente, ok. Qué bonito. No, ahí está bien, ahí, no te preocupes. Miren, vaya conmigo al verso 19. Este verso 19 del capítulo 14 es muy importante, muy importante. ¿Están viendo la pantalla? Hermana Yoli, ¿alcanzas a ver la pantalla? No, la gráfica que está aquí no la alcanzas a ver. Bueno. Atención, lea conmigo verso 19. Y el ángel de Yahweh que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Esto aquí nos está mostrando lo que decíamos hace un momento. Una sola columna ahora toma dos lugares. Una va adelante y la otra va atrás. ¿Cuál va adelante? La columna de fuego. ¿Cuál va atrás? La columna de nube. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Verso 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Parafraseemos un poquito la historia. Usted está imaginando dos grupos. Aquí está el grupo de Israel y aquí está el grupo de los egipcios. La nube de fuego va adelante dirigiendo el camino al pueblo de Israel. ¿Vamos bien? La columna de fuego, la columna de nube, ¿qué hace? Viene y se coloca ¿dónde?
frente entre los dos, gracias, frente al pueblo de Egipto, al ejército egipcio, entre los dos. La columna de fuego avanza muy rápido para que el pueblo avance, pero la columna de nube frena el camino de los egipcios. ¿Por qué? Porque se convirtió ¿en qué? En oscuridad, en tinieblas, dice la palabra, lo acabo de leer, dice se convirtió en tinieblas, y al convertirse en tinieblas, entonces los ejércitos, los carruajes no podían avanzar. Vean qué interesante esto, ¿verdad? Oh, es apasionante esta historia. Ahora dice, vamos en el verso 21. Y extendió Moshe su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como ¿qué? Una pared. Como dicen sus Biblias, como una pared, en la mía dice como un muro, a su derecha y a su izquierda. Explíqueme, por favor, físicamente qué significa aquí una pared o un muro. ¿Qué significa que una pared se vuelva agua o se vuelva muro? ¿Qué significa? Muy bien, hermana, es un estado de congelación. El agua pasa de una se llama condensación, pasa de un estado líquido a un estado sólido. Entonces se compacta el agua. Observen, miren que aquí Dios tenía la claridad del muro, como la tiene el presidente Trump. Tanto insiste con su muro. Primero lo quería de hierro, ahora lo quiere de madera, luego lo quiere de bronce. Eso mueve la economía mundial, ¿no? Impresionante, estratégico. Pero lo interesante aquí es que el faraón, el Dios poderoso, también establece un muro, ni siquiera uno, dos. Compacta el agua líquido y lo convierte en hielo. Dice, dos paredes. ¿Lo están captando? Vean la explicación científica de esto, porque los científicos hoy no entienden cómo pasó esto, y todos dicen que esto es una fábula, que esto nunca pasó. Pero es que usted no necesita tener gran ciencia para entender esto. Dios sopló un viento de oriente, congeló las aguas, la tierra se secó y el pueblo pasó. ¿Cuál es el problema? ¿Para Dios eso es algún problema? Para Dios eso no es absolutamente nada. Por lo tanto, los científicos nunca lo entenderán, porque nunca un científico entenderá, nadie entenderá la mente de Dios. ¿Estamos bien? Explicación suficiente para eso. Pero miren lo interesante. Atención. En esta gráfica que ustedes observan aquí a mi espalda, del verso 19, 20, 21... si lo estudiáramos en el original hebreo, como lo estoy mostrando en esta pantalla, se forman 72 letras. Esas 72 letras son las combinaciones únicas, no hay más. No hay 73 ni hay 70, hay 72. Combinaciones bíblicas del nombre de Yahweh. ¿Cómo funciona eso? Se los voy a leer, observen, verso 19. Si usted toma las letras desde el lado, recuerden que leemos desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Si usted lee del lado derecho al lado izquierdo, ya tienen la pantalla ya, excelente. Si usted lee del lado derecho al lado izquierdo, en hebreo dice, se los voy a leer en hebreo: el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Lo están leyendo? Esas son las letras leídas de derecha a izquierda. Eso lo dice 19, 20 y 21. Verso 19, capítulo 19. Verso 19. Verso 20. El verso 20 está escrito ahí, si usted lo lee, desde la parte inferior izquierda hacia arriba, leyendo solamente la letra de la mitad, está leyendo el verso 20. ¿Me están captando el ejercicio? ¿Lo están captando? ¿No, Luchito? Lo voy a repetir. El verso 19 empieza arriba, en la parte superior derecha suya. Si usted lo lee en el sentido como leemos la Torá, si usted lee desde la primera parte, está el verso 19. Ahora,
Para leer el verso 20 se toma solamente la letra de la mitad desde la parte inferior abajo, la parte izquierda abajo. Si usted se regresa, lee el verso 20. Y el verso 21 lo lee si toma la tercera letra, nuevamente desde la parte superior, toma la tercera letra y lo lee en forma consecutiva hasta llegar al final, está leyendo el verso 21. Y cuando leemos todo ese verso 21, encontramos los 72 nombres de Yahweh. Les prometo, hermanos, les prometo que voy a usurpar una clase de la pastora Pili, que a ella le encanta hablar de usurpación. Vea, voy a tomar prestada una clase de la pastora Pili y les prometo que este tema del capítulo 14 lo vamos a ver en detalle porque es sobrenatural y maravilloso. Estos 3 versos que estamos leyendo aquí, que los leemos tan fácil, son una codificación sobrenatural que Dios nos entregó para que entendamos qué está pasando aquí. ¿Qué es lo que nos está diciendo estos 3 versos? Estos 3 versos lo que nos está diciendo es que el ángel de Yahweh va adelante. Dígalo conmigo, el ángel de Jehová va delante mío. Vamos a entrar al mar. En medio de lo imposible, Dios nos va a permitir pasar en medio de las dificultades. ¿Qué dificultad tienes hoy? En tu familia, en tu economía, en tu salud. ¿Qué dificultad hoy? El Señor te dice, cualquiera que sea tu dificultad, hoy es tiempo de avanzar. Porque yo voy delante de ti. ¿Alguien lo está recibiendo? Perdón, discúlpeme. Y número 3, Dios ya nos dio la autoridad, nos entregó la vara, para que cuando nosotros levantemos nuestra mano y dirijamos el camino con el poder que Dios nos está entregando, nosotros vamos a avanzar. ¿Por qué no avanzas, iglesia? ¿Por qué no avanzas? Dígalo conmigo. Porque el temor no me deja avanzar. Todo es un temor, todo es un problema, todo es una dificultad. Tenemos algo por hacer. Dios nos dio el poder, el talento, el don para avanzar. Y nosotros no avanzamos porque simplemente no queremos avanzar. Tenemos que dar pasos de fe, pasos de emuná, pasos de victoria, pasos de conquista. ¿Usted sabe qué es un pueblo de Israel encerrado frente a un mar? Al lado y lado un par de montañas gigantes. Y al final en su espalda un ejército, el ejército más poderoso del mundo persiguiéndolos. No hay escapatoria, no hay salida, pero cuando estás en ese encierro, cuando estás frente a esa adversidad, cuando estás frente a ese conflicto, entonces Dios dice, ¿por qué clamas a mí? Si yo ya te he dado la autoridad, si yo sé que eres un hijo mío, te he sacado de la esclavitud y te llevo a conquista. Avanza, levanta tu vara, coloca tu mano, ve adelante. ¿Qué más quieres que haga por ti? Y nosotros, sí, Señor, bendíceme, ayúdame, Señor. ¿Por qué clamas a mí, iglesia? Si yo tengo autoridad sobre ti, porque tú eres mi primogénito, tú eres mi escogido, avanza. ¿Están conmigo? Hoy les dije que necesito que salgan con emuná. Salir con emuná no es hacer torpezas. Salir con emuná es salir con la certeza de que Dios me da una palabra y sobre esa palabra yo voy a avanzar. Dígalo conmigo, sobre esa palabra yo voy a avanzar. Y miren lo interesante, la palabra Geser, estos 72 nombres de Dios, la palabra Geser, ¿qué significa la palabra Geser? Aquí la hemos mencionado muchas veces. Hermana Mari, Geser, bondad. 72 significa Geser, bondad, misericordia. Bondad, misericordia, podríamos decir entre el medio del bondad y misericordia, incluir la justicia, pero también podemos incluir el amor de Dios, porque esto que está haciendo Dios aquí por su pueblo es una muestra inequívoca del amor que Dios tiene por su pueblo. Amén.
Entonces ese 72 es profundo, porque no solamente son aquellos nombres de Dios, sino que nos está hablando de la bondad, la misericordia, el amor que el Dios tiene para por su pueblo. El ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, ya eso lo leímos, avancemos. Y aquí viene algo muy interesante. Los egipcios los siguen. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y la nube, y se trastornó el campamento de los egipcios. Y atención el verso 25, ¿qué dice? Esto definitivamente es de película. ¿Qué dice? Y quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel. Por favor, léalo conmigo. Verso 25, léalo conmigo, fuerte. Necesito que todos estén en el verso 25. Por favor, todos con su Biblia en el verso 25. ¿Lo tienen? Leámoslo, que se sienta que estamos hoy con vida en este lugar. Dígalo. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. ¡Wow! ¿Alguien quiere más? ¿Alguien quiere más? Mira, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Quién es tu adversario que viene contra ti? Trae el poder, trae el carro más poderoso, el jinete más importante, el caballo más valioso. ¿Cuál es el enemigo que viene contra ti? Yahweh dice que envió los ángeles, y los malad que hicieron, quitaban las ruedas de los carros, le quitaban las baterías, desarmaban los jinetes. Esto es increíble lo que está pasando aquí. Es una historia apasionante. De verdad, es maravilloso. Por eso me gusta tanto esa palabra de Segunda de Crónicas 2:20, Luchito. Sí, la palabra de Segunda de Crónicas 2:20, ¿recuerdan? ¿Qué dice Dios cuando el enemigo, el ejército más poderoso viene contra ti? ¿Qué dice? Estad quietos. Estad quietos. No se defiendan. ¿Para qué se defienden? Están quietos. Vienen poderosos contra ti. Gigantes que te atacan, gigantes que te señalan, gigantes que te buscan, que te persiguen, que te quieren aniquilar. Y el Señor dice: todo aquel que se levante contra ti, tranquilo, estad quietos. ¿Están conmigo? Estad quietos. Y mientras el pueblo de Israel sentía el temor de lo que venía contra ellos, la nube oscureció el camino, los ejércitos no podían avanzar, y en esa oscuridad, como cuando bajó a los primogénitos, venían los malach, los ángeles, y desarmaban las ruedas de los carros, y cuando los perseguían, las ruedas volaban por todas partes. Dice, ¿cómo dice la palabra? Dice que los desarmó. ¿Y qué más dijo? ¿Cuál fue la palabra que utilizó? Los trastornó de tal manera que ellos no podían entender qué era lo que estaba pasando. Pero cómo es que estos carruajes que nosotros tenemos, que son los carros más poderosos del ejército, cómo es que están desarmados? Porque la mano de Dios, dígalo conmigo, está obrando a mi favor. Amén. Ahora bien, dice entonces: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan, atención, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre los carros y sobre la caballería. Observen que aquí lo repite. ¿Cuál era la intención de Yahweh? ¿Cuál fue el plan de Dios? Hay una pregunta, a ver, ¿quién me ayuda con la respuesta? Pregunto: ¿por qué razón para el Padre Eterno era tan importante exterminar al ejército, los carruajes y los caballos y los jinetes del faraón? ¿Por qué? Para que los israelitas entendieran de una vez por todas que eran libres de aquellos que los oprimían. Es una buena opción, pero después de 10 plagas, ¿todavía los israelitas no creen? ¿Es verdad? Después de 10 plagas, de 10 señales y maravillas, el pueblo de Israel, ¿creen que Dios existe? Sí. Claro, creen que Dios existe, pero ¿creen que Dios es el Dios todopoderoso? Todavía no. Pero hay una razón más de peso. La voy a concluir. ¿Qué pasó cuando nació Moshe? ¿Qué dijo Faraón al pueblo de Egipto? ¿Qué dijo? Dijo: maten a todo niño varón que nazca.
Láncelo ¿a dónde? al río, ¿A dónde? Al agua, al río Nilo. Mátenlos, ahóguenlos. ¿Qué está haciendo Dios en este momento? Está tomando a los hombres, a los jinetes, a los caballos que son consagrados al Dios del... Aquí tenemos, ¿cómo se llama? Baal Zephol, al Dios del mar. Recuerden, ¿cuántos niños israelitas murieron? Miles, miles. Porque recuerden que en aquel tiempo lo vimos en el estudio de Parashá, que una mujer se multiplicaba en 6 hijos. O sea que cuando tenía un parto de 6 hijos y eran 6 varones, ¿qué hacían? 6 niños que iban al río, al agua. Eran asesinados, un genocidio, un infanticidio. El primer infanticidio de la historia lo ocasionó el faraón, no este, pero un faraón de Egipto. Entonces ahora Dios, ¿qué está haciendo? Dígalo, a Dios no se le olvida nada. Y dijo, me mataste cuántos miles de niños, ahora quiero tus jinetes, quiero tus carruajes, quiero tus soldados, quiero todo porque me voy a glorificar en sobre todo lo que le hiciste a mi pueblo. Y ahora aquí viene el momento en el que este ejército ingresa en la persecución al pueblo de Israel, sigue persiguiendo al pueblo de Israel, e inmediatamente Dios toma una acción tan sencilla como que dice, ¿qué dice? Jehová dice a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Yahweh derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado entre ellos en el mar, que no quedó de ellos ni uno. Aquí no dice, y solamente quedó el faraón. Aquí dice, de ellos no quedó nadie. ¿De quiénes? De los egipcios, no quedó nadie. Atención, para resaltar aquí, ¿se glorificó Dios? ¿En qué manera puedo demostrar que Dios se glorificó con el pueblo egipcio? ¿En qué manera? Dígamelo. Verso 25. Huyamos de delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. ¿Qué sucedió aquí en el verso 25? Gracias, hermana, amén, porque los egipcios aquí reconocieron que Yahweh es el Dios todopoderoso y entendieron que no solamente es Dios todopoderoso en la tierra, sino que es Dios todopoderoso en el agua, en el aire, abajo de la tierra. Dios es el todopoderoso sobre todo lo que existe porque Él lo creó. Entonces entendimos por qué Dios prepara una estrategia que es que regresen, porque los pone por carnada para un plan, una estrategia que Dios ya tenía preparado para Él. ¿Saben? Hay muchas veces, muchas ocasiones, nosotros pedimos a dirección de Dios en algo que tenemos para hacer, ¿verdad? Y podamos decir, recibimos luz verde de hacerlo, y cuando lo hacemos, las cosas no van bien, y nosotros decimos, wow, pero no sé, nosotros oramos, pedimos dirección de Dios, y sin embargo, las cosas no han salido bien. Por favor, dígalo conmigo, ¿no salieron bien? En mi mente, pero en el plan de Dios serán perfectas. Porque es que nosotros no entendemos los planes de Dios. Nosotros pensamos porque no nos salió como queríamos, que las cosas están mal. Dios, pero ¿por qué permitiste esto? Dios dice, porque tengo algo mejor para ti. Porque tengo algo mejor para ti. Les dice, regresen. Y cuando les dice regresen, pero ¿cómo así que vamos a regresar? Nos van a matar. Pero ahora tengo algo más importante para ustedes. Les voy a abrir ese mar para que pasen al otro extremo y sean completamente redimidos. Dígalo conmigo, redimidos. ¿Qué se tipifica aquí en el cruzar por el mar? Aquí hay algo muy interesante porque hay unos que pasan por el río y los llaman mojados. Aquí estos pasaron por el mar sin mojarse. Pasaron en seco. Pero ¿qué tipifica este paso del mar? Tipifica una tevilá. ¿Me están entendiendo esto? Es muy importante. Sigamos. Volvieron las aguas, así que Yahweh aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel
aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo, observen que aquí dice, ¿qué dice? Temió. Observen que no dice creyó. Porque una cosa es creer y otra cosa es temer. La gran mayoría de gente cree en Dios, pero la gran mayoría de gentes no le teme a Dios. Deme la diferencia entre creer y temer. ¿Todos creen en Dios? Sí, todos creen en Dios. Pero ¿qué es temer a Dios? Diga conmigo, temer a Dios es creer que Él existe, que Él es y que Él es todopoderoso. Y que como yo tengo temor de Dios, me sujeto al poder de la palabra y estoy fiel y comprometido con lo que Dios tiene para mi vida. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es obedecer su palabra. ¿Qué es temor de Dios? Obedecer su palabra. ¿Qué es temor de Dios? Obedecer la palabra. ¿Por qué entonces nosotros no tenemos temor de Dios? ¿Y por qué dice usted eso, pastor? Porque siempre terminamos haciendo lo que nos parece. Y como siempre terminamos haciendo lo que nos parece, significa entonces que no tenemos ningún temor de Dios. Creemos en Dios, no hay duda, creemos en Dios, porque sabemos que existe. Pero una cosa es saber que existe y otra cosa es saber que Él es el Todopoderoso y que Él tiene mi vida bajo el control suyo. Amén. No me voy a detener aquí en el capítulo 15, lo leyó la pastora completo, pero es maravilloso y creo que podemos cerrar ahora con la canción. Este cántico de Moisés. El cántico de Moisés, Shirá, se llama así, el canto de redención, lo voy a pasar para que entremos por unos minutos muy breves aquí, al agua de Mara. E hizo Moisés, vamos al verso 22, capítulo 15, e hizo Moisés que partiesen del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Dígalo conmigo, 3 días. 3 días sin hallar agua. Por favor, observen una pregunta que surge aquí inmediatamente a mi corazón. Pregunto, ¿quién dirige al pueblo de Israel? No, sí, bueno, a Moshe y al pueblo de Israel, ¿quién los dirige? La columna, Yahweh, la columna de fuego, la columna de nube, los dirige. Pregunto, ¿cómo es que esto, que un navegador, cómo es que Yahweh dirige al pueblo de Israel y los lleva por un sitio por donde no hay agua? ¿Usted me está entendiendo esto? O sea, un momentico, yo voy con Yahweh, voy en mi camino con el Señor, con el Padre Eterno, Dios Todopoderoso, y no encuentro comida, no encuentro agua, no encuentro reposo. Entonces, un momentico, ¿cómo así? Dios, pues, ¿por dónde es que vamos? Ponga de pila, hombre, lleve por un lugar donde hay agua. ¿Usted me está entendiendo lo que está pasando aquí? Es una contrariedad. Si yo voy con Yahweh, ¿cómo es que Él me lleva por un camino donde no hay agua? Porque si yo voy con Yahweh tengo la seguridad de que Él es mi proveedor, ¿o no? Pero aquí hay algo que no entiendo. Van por un camino donde no hay agua. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar aquí? ¿Me están captando? ¿Qué es lo que ahora Dios nos quiere mostrar? Léalo conmigo. Entonces, llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran, ¿qué? Amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura, o también mar, de ahí viene la palabra mar, el mar, salado, aguas amargas. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Ay, qué cosa tan rara. El pueblo de Israel murmura contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahweh y le mostró, ¿qué le mostró? Un árbol. ¿Cuál árbol? ¿Cuál árbol le mostró el Padre Eterno? ¿Quién? Mara Mireya, más fuerte por favor. El árbol de la vida. Qué momento tan maravilloso este. El Padre Eterno le muestra a Moshe un árbol, el árbol de la vida, y lo coloca, lo lanza en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí se les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Un momentico. Aquí tenemos Torá. Hasta aquí no tenemos la Torá escrita. Pero aquí dice la palabra que les entregó ¿qué? Los misbot. Les está entregando estatutos y ordenanzas. Dígalo conmigo, misbot. ¿Qué es la palabra misbot? Ordenanzas, mandamientos, vamos a decirlo así.
Observen, ¿por qué Dios les entrega aquí misbot? ¿Por qué Dios les entrega ordenanzas aquí? Si las ordenanzas van a venir todavía hasta que lleguemos en el capítulo 20, va a llegar la entrega de la Torá. ¿Por qué Dios les entrega ordenanzas aquí? Y dice, y los probó. Un momentico. ¿Dios necesita probarnos? Diga, pregunto, ¿Dios necesita probarnos? ¿Seguro? No, un momentico, despacio. Uy, no pensé que me contestaran que sí. No nos tienta, nos prueba. No, pero un momentico, ¿Dios necesita probarte? ¿Dios necesita probar que tú eres fiel? Sí. Entonces, pregunto, ¿Dios lo sabe todo? Entonces, si Dios lo sabe todo, ¿para qué te va a probar? Él él sabe lo que ¿Puedo utilizar tal vez otra palabra para que no haya confusión? Digamos, ¿Dios te puede medir el aceite? Porque Dios te conoce. Dios te conoce. Dios conoce tu corazón. Mire, llega el momento de presentar la ofrenda. ¿Saben? ¿Por qué tiene que estar la hermana pastora Pili, hermanos? Vamos a tomar la ofrenda, por favor prepare su sobre, por esta mano la bendición, por esta mano baja la bendición y echamos fuera las finanzas de pobreza. ¿Por qué tenemos que hacer todo eso? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, a usted se le olvida que hay que poner el sobre. Dios conoce tu corazón. No, yo no estoy hablando algo. O sea, Dios conoce nuestro corazón y dice, si la pastora no solicita la ofrenda, la gente dice, uy, oiga, tan bueno, a la pastora se le olvidó. ¡Ay, tan de buena estuve hoy! ¡Ay, qué bendición! Y yo que tenía un dolor de entregar esta ofrenda y gracias, Señor, a la pastora se le olvidó. Pero usted no dice, pastora, disculpe, se le pasó por alto la ofrenda, pero aquí está mi ofrenda. ¿Me están captando? ¿Por qué? Porque el Señor necesita probar, no solamente, no probarlo en el sentido de probarlo, sino necesita saber cuál es tu nivel de emuná con Él. Cuando usted tiene un nivel de emuná con Él, entonces usted no necesita que nadie le recuerde la ofrenda. Usted no yo la semana pasada no vine, pues yo no ofrendo porque como no vine, como no me dieron la enseñanza, pues entonces no pago por la enseñanza porque no estuve. Porque es que nosotros pagamos para que nos enseñen. Usted viene a una reunión y usted paga el servicio. ¿Me están captando? Tenemos mensajes equivocados. Cuando yo tengo en mi corazón la claridad absoluta de que mi ofrenda es la gratitud que yo tengo para el Padre, porque Él me dio la bendición de esta semana, entonces no necesitas estar escondiendo, ni tapando, ni esperando que alguien le pida. Porque usted tiene la claridad en su corazón que durante esta semana el Señor me bendijo y yo tengo mi corazón de gratitud para decirle, Padre, te doy gracias por haberme dado la bendición de esta semana. Aquí está mi ofrenda. Entonces ahora aquí dice el Señor, los probó. ¿Por qué? Porque necesita saber en qué nivel de emuná están caminando ahora. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué dice? Léalo conmigo. ¿Qué pasó? Dice, la palabra mara. ¿Qué significa? Amargura. Pregunto, ¿qué nos quiere enseñar aquí el Señor? ¿Qué tipifica la palabra agua? Está un pozo de agua. ¿De acuerdo, hermano Hipólito? ¿Estás ahí? Hay un pozo de agua. Ellos vienen con una sed 3 días sin tomar agua. Y los primeros que venían adelante se lanzaron de cabeza en ese pozo y encuentran que son unas aguas amargas. Moisés, ¿por qué nos traes aquí? No hay agua. Y lo que encontramos es esta amargura. Dígalo conmigo, amargado estás tú. Porque ahí no se está refiriendo a las aguas amargas, se está refiriendo al corazón de amargura que el pueblo tiene. El pueblo está amargo cuando las cosas no le salen como quieren, la gente está llena de amargura. ¿Están conmigo? Pregunto, ¿cómo está tu corazón? Lleno de amargura. ¿Saben? La gente tiene la amargura. Cuando yo tenía 5 años y me acuerdo que estaba en la escuela y un muchachito me pegó un puntapié y eso no lo olvido porque algún día me tengo que vengar de esa situación. Tienen una amargura de 45 años en el corazón por una tontera que pasó. La palabra dice, no te acuerdes de esas cosas pasadas. Eso te produce amargura, te produce vejez, te produce enfermedad.
Dice, solamente nunca se te olvide de dónde yo te saqué. Es lo único que necesitas acordarte. De lo demás no te acuerdes de tu pasado, de nada, porque te produce amargura. Estás en aguas amargas y vivimos una amargura de lo que me hizo, lo que me dijo, lo que no me hizo, de lo que pasó, de eso, que eso no lo olvido, porque tienes tu vida cargada de amargura. Y el Señor nos está llevando por un desierto y a 3 días de camino no hay agua, porque cuando encontremos el agua, ¿qué tipifica el agua? Dice, toma el árbol de la vida. Diga conmigo, ¿qué es el árbol de la vida? ¿Qué es el árbol de la vida? ¿Qué es el árbol de la vida? Jesús es el árbol de la vida. La Torá es el agua de la vida. El agua representa vida y representa vida en abundancia. Entonces ahora dice que tomarán del agua y oyeres atentamente, y entonces les da los mandamientos. Mire, aquí ya les da las ordenanzas de lo que ha de venir. ¿Qué les dice? Si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios e hicieres lo recto, iglesia, aquí a estos amargos, a estos llenos de amargura, les está diciendo Dios, el árbol de la vida trae luz, el árbol de la vida trae agua, el árbol de la vida trae la palabra, el árbol de la vida les dice, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, atención, ¿qué dice? ¿Están conmigo? ¿Está leyendo qué dice? Yo pensé que ustedes estaban siguiendo la lectura conmigo, muchachos. ¿Qué dice? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu médico, tu sanador. Un momentico, vean, despacio. Uy, Dios mío, no quería detenerme acá, pero tengo que hacerlo. Escúchenme. Si oyes atentamente mi voz y actúas con rectitud, con integridad, con honestidad, en obediencia, ¿qué dice? No les enviaré ninguna enfermedad ni peste de la que les envié a los egipcios. Pero atención, si oyen mi voz atentamente. ¿Usted me está entendiendo esto? Entonces usted se pregunta, pero ¿por qué es que a mí las cosas no me salen? ¿Por qué es que las cosas me dan tan mal? Momentico, si oyes atentamente mi voz, ninguna enfermedad que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo estaré con ustedes y yo seré su médico. Un momentico, despacio. Barájeme esto despacio, pastor. Si Yahweh está caminando con ellos y los está llevando a 3 días por el desierto sin tomar agua, y les pone en un sitio de amargura, y les entrega el árbol de la vida, y les entrega la Torá, y les entrega la luz, entonces, ¿qué enfermedad pueden tener si están con Yeshua? Con Yeshua. ¿Están conmigo? ¿De qué nos está hablando aquí el Señor? ¿Por qué dice yo seré tu médico? ¿Por qué dice yo seré tu sanador? Porque lo que el Señor está haciendo aquí, voy a decirlo con una palabra muy moderna del siglo XXI, es yo seré tu medicina preventiva. ¿Lo captaron? ¿Alguien lo captó? ¿Necesita que lo explique? Con mucho gusto, gracias, excelente. Miren, Dios les está diciendo, si ustedes oyen atentamente mi voz y cumplen y caminan con rectitud, yo soy tu sanador. ¿Qué significa? Yo les voy a indicar a partir de ahora, con estos mis bots les voy a indicar qué deben hacer, qué deben comer, cuándo deben comer, cómo celebrar las fiestas. Ustedes a partir de hoy van a caminar en mi línea y en mi propósito. Y si caminan ahí, yo haré de ustedes una bendición completa. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Una lechoncita, de cuando en vez. ¿Cuál es el problema? Una cervecita, de cuando en vez. ¿Cuál es el problema? Y no voy a mencionar nada más porque son muchas cosas. Pero lo que Él está diciendo es, yo voy a ser tu sanador. Es decir, yo voy a prever de que no te enfermes, porque ninguna enfermedad que había en el mundo los va a tocar a ustedes, porque a partir de hoy ustedes van a caminar en completa limpieza, en completa sanidad. ¿Lo captaron? ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! Esto es hermoso, hermanos. Este momento es maravilloso. Alguien deme un amén, por favor. Voy a tener que dejarlo hasta este punto, hermano. No alcancé a llegar al capítulo 17, pero partieron luego a Elohim. Llegaron a Elim. Cerremos ahí entonces. Gracias, hermano. Verso 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Qué representa el 12 aquí? Representa las 12 tribus de Israel. ¿Qué representa este 70?
representa las 70 naciones. Muy importante, ténganlo presente porque aquí vemos que Elim, la palabra Elim representa el Dios Todopoderoso. Amén. Partieron luego de Elim a la congregación de los hijos de Israel y vinieron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después. ¿Cuál es el segundo mes? ¿Del primer mes cuál es? Nisan, Abid. ¿Y el segundo mes? Iyar, segundo mes Iyar. Vinieron del segundo mes de Iyar, que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Oiga, estos hijos de Israel no hacían sino esto: murmurar y murmurar y murmurar y murmurar y criticar y calumniar y chismear y calumniar y criticar y murmurar. Y tome Moisés. Pobre Moisés. Y murmuraban contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto, nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre y a toda esta multitud. Y Yahweh dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué les envió entonces? El maná. Aquí hay otra historia muy interesante. Lean completamente el texto, porque recordemos que Moshe les dice, ¿qué les dice Moshe en esta historia? Voy a parafrasear esto. Dice: recojan el maná diariamente, pero el día sexto, recojan doble porción, porque en el día séptimo, en el día de reposo, no caerá maná, no descenderá el maná del cielo, el pan del cielo, no descenderá el día sexto. Aquí aparecen dos personajes, uno es Abirán, ¿recuerdan? Que dicen: ustedes todo lo que Moisés dice, ustedes todos lo creen. ¿Cómo así que no va a caer el maná el Shabbat? ¿Quién dijo? Porque Moisés lo dice. Y entonces, ¿qué pasó en el Shabbat? No apareció el maná. ¿Y qué hicieron estos dos? Fueron y trajeron maná el que tenían en casa y lo esparcieron por todas partes. Dijeron: ve, se da cuenta, aquí sí cayó. ¿Y qué hizo Dios? Envió los pajaritos y se comieron las migajas. ¿Saben qué se hace en este maná hoy? En este Shabbat, ¿sabes qué se hace? Se toma porciones de, ¿cómo se llaman? Migajas de pan. Y se surden para que los pajaritos coman. Porque esa mentira que estaban preparando estos confabuladores contra Moshe, Dios se encargó de enviar unos pajaritos que se comieran todo el maná, y no había muestra, y quedó muestra de que ese día maná no había, porque tenían que aprender la lección. El maná se toma el día 6 en doble porción para cubrir el tiempo de Shabbat. Voy a tener que dejarlo hasta aquí, hermanos, porque el tiempo se nos ha pasado. Pero concluyamos un punto nomás de toda la historia. ¿Qué nos está enseñando Dios en todo este proceso? Número 1, que no solamente es suficiente creer que Dios existe, porque eso ya lo sabemos, Dios existe. Pero lo más importante es ahora entender que nosotros tememos a Dios. Temer significa obedecerle a Él. Cuando nosotros le obedecemos a Él, iglesia, recíbanme esta palabra en su corazón, por favor, por favor, por favor, por favor. No miren a Roberto y Pili, pastores de este lugar, no los miren. Miren al Dios eterno sobre sus vidas. Caminen con rectitud e integridad. ¿Qué diferencia hay entre rectitud e integridad? Les voy a dar un ejemplo para cerrar. Una pareja están en un hotel. Deciden llamar a un lugar para que les traigan una pizza. ¿Está bien? Y a los 20 minutos aparece ¿cómo se llama? El domicilio. El domicilio con la pizza. Reciben la pizza, pagan el valor de la pizza, el joven se va, y cuando ellos abren la caja de pizza, encuentran que en su interior no hay pizza. ¿Qué hay? Hay $1.000.000. El hombre impresionado dice: wow, ¿cómo es posible esto? $1.000.000. ¿Qué problema? Tenemos que regresar esto inmediatamente. ¿Qué dice la señora? Mijo, ¿cómo le ocurre que vamos a regresar esa bendición? $1.000.000 por 20 pesos que pagamos. Olvídate, eso nos llegó, es nuestro. Y él le dice: no, esto no es nuestro.
Debemos regresar inmediatamente esto. Salen al lugar de la pizzería, llegan al lugar de la pizza, solicitan al manager y le dicen, señor, sucede lo siguiente, nosotros pedimos un domicilio. Oh, señor, ¿algún problema con su domicilio? ¿Qué pasó? No, ningún problema. Ustedes me enviaron esta caja de pizza y al destaparla, vea lo que encontramos. $1.000.000. Dice, Dios, Señor, ¿cómo es posible? Es el dinero de todo el mes de trabajo de la empresa. Alguien lo guardó por seguridad y ¿cómo pudo pasar esto, Señor? Estamos tan profundamente agradecidos con usted. ¿Cómo usted tuvo en su corazón el regresar este dinero? No, mire, le voy a pedir un favor, estoy impresionado. Pregunto, ¿hubo rectitud aquí? ¿Están seguros? Claro, hubo rectitud, fue recto. Vio el dinero, a lo mejor con necesidad, pero en su rectitud dijo, esto no es mío, no me pertenece, lo vamos a regresar. El dueño de la pizza le dice, vea, acabo de hablar con mi hermano, es el director del canal de televisión local de la ciudad de Charlotte. Y le comenté lo que ha pasado y él quiere hacerte una entrevista, quiere presentarte en el canal de televisión, en las noticias del día de hoy, para que sea un testimonio a la gente de lo importante que significa ser recto. Por favor, quiero que sea recto para que usted vaya al canal de televisión. Y el hombre le dice, mire, le voy a pedir un grandísimo favor, quédese con su dinero. No necesito un canal de televisión, no necesito absolutamente nada, pero es una oportunidad en su vida. La gente lo va a reconocer como un hombre de rectitud. Dicen, no puede ser, porque la persona con la que yo estaba en el hotel no es mi esposa. ¿Era recto? Era recto. ¿Era íntegro? No era íntegro. ¿Ven? Dos palabras que parecen muy parecidas, muy sinónimas, pero tenemos que ser rectos y tenemos que tener integridad. Dígalo conmigo, rectitud e integridad. ¿Qué nos dijo Dios en este mensaje? Si oyes atentamente mi voz y obedeces y cumples con estas ordenanzas que yo te doy, ninguna enfermedad, ninguna ruina, ninguna mentira del enemigo los podrá tocar, porque yo seré tu sanador. Yo seré quien te voy a encaminar a través de la Torá, te voy a formar, te voy a establecer, te voy a guiar, te voy a proteger y nada ni nadie te podrá tocar. Amén, amén y amén. ¿Tenemos la canción? Gracias, hermana Pili, muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Espero que hayan podido recibir una palabra de bendición en sus vidas hoy. Vayan con todo emuná a sus hogares. Salgan a una semana de victoria, salgan a una semana de conquista en medio de las pruebas y las adversidades que se crucen en el camino. Dígalo conmigo, mayor es el que está conmigo que los que están contra mí. Amén, amén.